Tú eres vera con la papaya. Año con año nos ha caracterizado el hecho de recordarnos siempre de los niños y las niñas, y el día de hoy pues se está llevando a cabo con la ayuda de Dios, el apoyo de la unidad del niño, la oficina de la mujer. Pues se ha coordinado la conmemoración, la celebración del Día del Niño y la Niña, razón por la cual se invitó a todos los niños para que pudieran participar, y hoy pues estamos prácticamente iniciando este evento. Van a haber payasos, pintacaritas, helados, algunos premios, magos, etcétera. Realmente nos debemos a los niños y las niñas. Hoy realmente, insisto, agradecido con Dios porque nos da la oportunidad de poderles celebrar el Día del Niño y la Niña. Bueno, decirle a los niños y niñas que Dios derrame bendiciones sobre ellos, que Dios los guíe, los ilumine para poder salir adelante. Recordarles de que el presente y el futuro de este municipio, de este departamento y de nuestro país Guatemala está en ellos, así que únicamente les digo feliz día del niño y feliz día de la niña. Gracias, señor alcalde, este día por darles sonrisas a este día a los niños, porque a veces muchos padres no tenemos cómo regalarles ni siquiera un juguete o que sea darles un dulce. Entonces le agradecemos mucho alcalde en este día y por lo que me ha regalado a mí, que me es de mucha bendición para mí y para mis hijos. Pues el agradecimiento especialmente para él, porque es una alegría que les da a los niños. Hay niños que no pueden disfrutar, pero en este día sí la están disfrutando muy bien. Gracias al señor alcalde de que él está haciendo esa actividad para los niños, porque hay niños que tienen juguetes y hay niños que no, y hay niños que a veces tienen para un velado, ¿no? Pues gracias al alcalde de que él celebró el Día de los Niños y la Niña. Que la pasen bien y que los quiero mucho, que son lo mejor que me ha pasado en la vida.